tal, chicos? Bienvenidos a la tercera fase. Eh, bueno, pues el programa de hoy, como ya anunciamos la semana pasada, es una continuación del tema que tratamos la semana anterior. Y no es otra cosa que la élite del terror, las SS, ese cuerpo que utilizó el Tercer Reich. Y bueno, nada, comentaba un poquito que nos ibas a contar un poquito el estatus social de las integrantes de estas SS. Sí, bueno, pues el estatus básicamente eran, como hemos dicho, les hacían sentirse, digamos, la creme de la creme. Si ya los propios alemanes hablaba de una raza aria, una raza pura, pues las SS en este caso pues eran el top de esa raza aria, ¿no? Eh, era gente que no tenía vicios en principio, ¿no? Ya veremos que luego iban adquiriéndolos, pero no tenían vicios, personas altas, de unos 70 para arriba, eh, una salud casi perfecta, y como digo, pues si estaban interesados en entrar en las SS, tenían que cumplir unos requisitos principales, como digo, pues eso. Por un lado, salud, por otro lado, eh, una, una estética, pues eso, una altura, un pelo rubio lacio, en fin, lo que venían siendo una raza aria. Eran privilegiados dentro de esta Alemania nacionalista, e incluso el Estado estaba interesado en que creciese esa raza aria. Les buscaban esposas para que estos, incluso las educaban a estas esposas para que fuesen, digamos, pues madre de sus hijos, amas de su casa, y que no le faltase nunca a este miembro de las SS, pues nada. Fomentaban pues eso, una alta natalidad para, para que creciese esa raza aria. Incluso, pues como veremos, pues tenían eso, las esposas que buscaba el propio Estado, el propio Reich. Incluso se crearon campos, bueno, o estancias, casas donde las elegidas, digamos, pues podían tener hijos de manera soltera, sin estar unidas a otro miembro de las SS, pero que sí que disfrutaban de los beneficios de estos integrantes de las SS. O sea, lo que quiero decir es que no solo tenían unas, digamos, esposas que buscaba el Reich, que estaban adoctrinadas para ser madres, sino que fuera del matrimonio se fomentaba también el que estos integrantes de las SS tuviesen la mayor cantidad de hijos con todas aquellas que el Estado decidiera. Eh, Estos programas, bueno, uno de estos programas se llamaba Lebensborn. Fue fundado por el propio Himmler en 1935, y como decía, pues básicamente era eso. El objetivo era aumentar la raza, una raza aria limpia, y como digo, esas casas estaban destinadas para que una mujer sin estar casada con ningún integrante, pues pudiese tener un hijo y criarlo allí, con el auspicio del propio Reich. Himmler pensaba, como decía, pues que el soldado ario podía fecundar no solo a su mujer, sino que, pues eso, tenía a su disposición, por decirlo, no sé, de alguna manera, un harén, una serie de estas mujeres, para poder llevar a cabo, pues eso, la perpetuación y la ampliación de la raza que ellos consideraban pura aria. Eh, de hecho, Himmler veía como un mal la propia monogamia, ¿no? Para estos soldados, como digo, de las SS, y había que hacer todo lo posible pues para extender la raza aria y estar a una de las maneras, ¿no? Con el programa Lebensborn. Después de la guerra, todas estas mujeres obviamente quedaron marcadas por la sociedad,
pues por la relación que tenían directa, como yo, con las SS, ¿no? Básicamente era crecer en número, ¿no? Porque luego al final estos niños terminaban formando parte de las propias SS. O sea, era un poco el programa lo que pretendía, ¿no? El extender la raza. Comentabas un poquito el tema, o sea, vamos a ponernos un poco en tesitura. Digamos que formar parte, sobre todo si eras un hombre, formar parte de este cuerpo de este grupo de élite única exclusivamente por tener ciertos rasgos físicos, ¿vale? Ciertos rasgos físicos, bueno, cierta fortaleza, te daban unos beneficios tanto económicos como sociales, como incluso eso, como incluso sexuales. O sea, eh, sí, o sea, por el mero hecho de haber Sí, nacido, de haber sí. nacido así. Bueno, lo podemos ver así. Finalmente, todos estos beneficios, como decías, económico, porque eran los que tenían el salario más alto, sociales, porque eran reconocidos como, pues ya te digo, como el top de la raza Ujú. aria, que era lo que se buscaba. Como podamos ver también esos beneficios sexuales, a fin de cuentas, todo ello, el objeto principal de todos estos beneficios era que se multiplicasen y que creciese esa raza aria. O sea, sí que estaban beneficiados por ello, pero el objetivo final no era que ellos estuviesen contentos o que ellos estuviesen bien, era el Sí, sí, no, crecimiento de no, la sí, raza. eso, o sea, eran simplemente sementales también en ese sentido. Sí, Efectivamente. correcto. Sí, 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 era selección artificial básicamente. sí. Igual que se hace con los perros Eso, para seleccionar una raza, pues eso es lo que te iba. exactamente lo mismo, o sea, sin ningún tipo de diferencia. Además, ojo, para formar parte de las SS, el requisito, no solamente los requisitos físicos, también estaban los requisitos, bueno, para demostrar pues que desciendes de arios alemanes puros, no sé si eran hasta el siglo XVIII, una cosa así, había que demostrar tu árbol Sí, como lo genealógico, que de, no como lo tenías de, ningún como lo de ocho judío en apellidos medio ni nada vascos, de ¿no? eso. 8 apellidos nazis. Algo parecido, sí, 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 Ocho sí. apellidos Los alemanes. apellidos nazis, 8 apellidos nazis quedaban perfectos, 8 un apellidos. sí, peliculón, ¿eh? sí, Un pues sí, película. básicamente sí, era así. Pero bueno, a mí lo que más gracia me hace, por ejemplo, las imágenes que nos puso Guille, es que se ve todo tan bonito, tan feliz ahí con las runas, con la bandera tal, y todo lo que escondía eso detrás. O sea, el plan malévolo, maquiavélico que había. Es un poco curioso todo esto. Hombre, claro, ¿Cómo, lógicamente, perdón? No. lógicamente estamos hablando de que uno de los mayores, pero bueno, ya me voy a ir otra vez, como siempre, como digo yo, mi favorito dentro del Tercer Reich. Tenían un aparato propagandístico y un aparato de marketing totalmente brutal. Ahí Goebbels era un auténtico fenómeno, cómo fue capaz después de vender todo como estamos, pues, como lo que estás diciendo ahora mismo. No, y luego también hay que tener en cuenta lo que dijo Edu, lo de esas mujeres que luego después de la guerra lo pasaron mal, pero sobre todo en la Alemania oriental, que se quedó bueno detrás del telón de acero y eso les No, pero pasó bueno, factura. ostras, eso sí que es otra historia. Eso sí que es otra historia y bastante, bastante triste que gracias a Dios, pues bueno, también nosotros pudimos ver el fin de esa historia. Vamos a continuar un Ujú. poco eh, hablando un poco de cómo se preparaban, ¿verdad? Ujú. Cómo era la preparación de estos cuerpos. Ya sabemos la selección que hacían, ya sabemos que elegían a la gente que elegían y ahora vamos a ver cómo les preparaban. Pues, pues, para que luego pudiesen llevar a cabo los trabajos que eran encomendados, pues recibían un adiestramiento, un adoctrinamiento, no sé cómo llamarlo, muy estricto. Eh, Era una instrucción militar, como digo, pues muy, muy exigente. Eh, y luego también, por un lado, física, ¿no? De lo que es el cuerpo militar, y por otro lado, un adoctrinamiento, ¿no? De ideales, pues eso, de antisemitismo, era un conjunto, ¿no? Porque el hecho de todos estos privilegios se les fundamentaba que era porque eran elegidos, ¿no? Porque eran
pues eran superiores, una raza superior. Al mismo tiempo, al decirles que era una raza superior, pues también aprovechaban para hablar de que el resto eran inferiores, y por eso se generaba esas teorías radicales o antisemitas. Eh, y luego, ya no sé quién lo llevaba a cabo, no sé si a lo mejor pudiera ser el preferido de, de Félix, el El doctor doctor Mengele. Mengele. También tenían un tratamiento psicológico severo, ¿no? Como digo, pues eso, era un adoctrinamiento puro y duro. O sea, vamos a ver, sí que a lo mejor había gente que no lo aceptaba tan fácilmente, pero bueno, entiendo que estos serían más rechazados. Luego el adoctrinamiento pues terminaba de rematar, porque no es lo mismo que te digan que eres superior a que tengas que hacer las barbaridades que hacía, eh, y luego dormir por la noche, ¿no? Entonces, te digo, era un trabajo psicológico, de adoctrinamiento, y luego la instrucción militar, pues también juega un gran papel. O sea, a día de hoy todos los ejércitos, la instrucción militar que tienen obviamente es para que tengan unas capacidades físicas, pero también ayudan a la parte psicológica a, a combatir el día a día, aunque luego pues los soldados tengan pues secuelas psicológicas y demás, ¿no? Traumas y demás, pero que lo veremos, ¿no? Veremos cómo sucede a los campos de concentración con estas SS, que a pesar de esa preparación, pues no todo es iba a decir de color de rosa, ¿no? Pero vamos a decir de color rojo. Eh, Como digo, pues eso, esa preparación psicológica está proporcionada a los integrantes la sensación de ser especial dentro de la sociedad. Como digo, pues esos elegidos, ¿no? Esa raza aria. Básicamente esa preparación psicológica se basaba en reprimir sentimientos, lo que hablaba de la empatía. Sí, anular la pena. Eso es la empatía, que al final, cuando tú eres empático, si ves una situación en la que alguien, sin ningún motivo aparente, se encuentra en una situación desfavorecida, pues lo que surge es la pena, ¿no? Digamos, ¿no? Pues el decir, hostia, pues pobre, ¿no? Básicamente la parte psicológica, la preparación, pues era eso, en erradicar estos sentimientos, empatía, pena hacia otras razas, soldados, presos, ya que estos grupos se consideraban, pues eso, enemigos de la patria, o directamente lo que decía antes, seres inferiores, que ellos estaban por encima y que se lo merecían ellos, no los otros. Entonces, era un caldo de cultivo propicio, el de la guerra, el de la posguerra, mejor dicho, y luego pues Entre guerras, para ser fundamental. exactos. ¿Mm? Entre guerras. Periodo de entreguerras que se dice. Sí, realmente sí. Como decía, eran las fuerzas, las SS, estas eran las Fuerzas Armadas encargadas de vigilar los campos de concentración. Pues a pesar de todo lo que pasaba ahí, pues Podían estos, dormir, como tú bien dijiste antes. en primera instancia sí, ¿no? Podían dormir. Pero ¿qué sucedía? Que primeramente se presentaban voluntarios a estos campos, pero ¿qué sucede? Que gracias a este adoctrinamiento, vamos a decir, pues la primera instancia, no sé cuánto tiempo, pues cada persona sería un mundo, ¿no? Porque cada uno somos distintos, pero al principio era voluntario. Luego al final, pues bueno, este voluntariado, sobre todo a finales de la guerra, pues empezó a ser un poco obligatorio, principalmente por el volumen, ¿no? de presos que tenían, porque claro, se pusieron a invadir y al final pues llevaban a estos campos de concentración cada vez a más gente. En primera instancia eran voluntarios y se controlaba bien la situación, digamos, pero llegó un momento en que era insostenible, sobre todo a finales de la guerra, y entonces pues empezaron a obligar, ¿no? Y escucha, y ahí en el tema obligatorio yo creo que ya tendrían menos miramientos, ¿no?
Mira, en vez de los ojos azules los tienes un poquitín más marrones, pero bueno. Sí, imagino que, bueno, vamos a ver, eran miembros de las SS igualmente, o sea, al final las SS se encargaban de muchas cosas, lo veremos luego con los grupos de SS que había, pero estaban en el frente, un pelotón, o sea, un batallón, digamos, estaban en el frente, otros estaban encargados de la Sí, pero bueno, sí, de verdad, la sí, protección. eso lo vemos ahora, sí, eso lo vemos, vamos a verlo Mm. ahora. Sí, no voy a entrar en detalles, pero me refiero que al final los que iban obligados eran ya de las SS, o sea, no era el seleccionar, decir, pues tú, Einstein, aunque seas judío, no. Es lo O que te iba a sea, decir, digo, Einstein mal, mal iba a ir. claro, no, pues fue un poco, pues eso, por eso lo decía que no, o sea, eran integrantes de las SS, pero lo que sucedía es que al no tener efectivos para tanto preso, pues eso, se les llevaba de forma obligatoria. Eh, Como decía, bueno, primero se proporcionaba de manera voluntaria, Sí, pero lo que sucede es que al final, y bueno, o sea, es que era muy heavy, porque, o sea, lo mismo era de manera voluntaria, ¿no? Pero también para favorecer ese voluntariado, los integrantes de las SS, de los pelotones, cuando apresaban o cuando llevaban a cabo ejecuciones, se podían quedar con los enseres de aquellos ajusticiados, vamos a decir. había beneficio económico entonces. Había, Claro, había por claro. un lado el adoctrinamiento de raza superior y había por otro lado el beneficio de, pues sí, efectivamente económico de, ya te digo, joyas, los enseres, ¿no? Los objetos de valor que tuvieran, se los ajustamos, agendaban. Estos también les favorecía el ascenso. Pero bueno, yo creo que nos ha quedado un poquito claro, ¿verdad? Sobre todo el tema de la formación y de cómo, bueno, pues pasa de ser... Una cosa importante que era lo que iba a Sí, decir cuando te sí, sí. dije que, bueno, si querías cortarme, Sí, pero finaliza. que no me quiero dejar en el tintero, es que, como decía, al final todos somos humanos, fuera parte de las barbaridades que se cometían allí, y a pesar de ese adoctrinamiento que tenían, ¿qué sucede? Pues que todo desgasta, ¿no? O sea, tú puedes cometer atrocidades, ¿no? Beneficiarte, pues como decía, el tema económico, en tema ascensos, bien visto por el Reich, bueno, pero sucedía que eso al final la gente se desgasta. Eh, y lo que hacían básicamente también para que no se cogiera confianza, ¿no? Porque a lo mejor ciertas personas no te causan ningún tipo de animadversión o bueno, no tienes ninguna empatía con ellas, pero otras sí, ¿no? Y entonces lo que hacían era primero mover a los integrantes de las SS por los campos, llevarlos de uno a otro para que no empatizasen con las personas que allí estaban. También, como digo, pues por ese desgaste. Y entonces también, pues como digo, con toda esa gente que había sumado a esto, pues al final tuvieron que empezar a hacer un poco de obligación, ¿no? De ir a estos campos, pues al que hacía falta, pues se le enviaba para allá al final. No, y luego también un detalle, lo de los vicios. Eso es lo que te iba No a decir. tenían Ah, ningún es vicio verdad. al entrar a las SS, los integrantes, pero precisamente todo ese desgaste psicológico que nos comentó Edu, Te eh, suplía. entre los guardias de los campos de concentración había bastante alcoholismo, bastante. Y eso se atribuye precisamente a eso. Y además, también hay casos registrados en los que los guardias, bueno, pues intentaban ayudar a los presos porque una cosa es que te suelten la chapa en una clase de lo maravilloso que eres y tal, pero cuando lo ves con tus propios ojos, muchas Y cuando lo veces tienes que las hacer. cosas cambian. Y cuando lo tienes que hacer es que ponernos Exacto, también, sobre todo cuando ponernos tienes en que el hacer, pellejo exacto. ponernos en el pellejo, porque ahora mismo estamos demonizando, efectivamente, estamos demonizando, pues es algo muy feo, muy horrible, pero pongamos No, a ver, lo ponte, es, hay que demonizarlo, porque pero esos son errores que hay que evitar ponte en el pellejo acometer. de un soldado alemán, el cual, pues eso, él tiene pues todas las ganas del mundo de darlo todo por su patria, él pelea, él piensa que lo está haciendo bien y de repente le empiezan a decir matas a este, a este, a este, a este, a este, a este y a este.
porque te lo digo yo. Vamos a ver, y una cosa, mi manera de verlo, o sea, es lo que decías, la preparación militar hace que ya, no el de este cuerpo en concreto, ¿no? Una preparación militar en general hace que hace énfasis en la patria, ¿no? En la defensa, la patria, en el enemigo, y se utilizan técnicas, porque bueno, los que estamos aquí, bueno, igual Guille no lo sé, habrá hecho la mili y al final pues te ponen ejemplos de pues eso, de tu familia, de que si no pueden venir a por tu familia, bueno, en fin, ¿no? Entonces todo esto, pues bueno, yo entiendo que en un campo de batalla, pues eso se puede uno hacer el ensalzamiento de la patria y el querer defenderla y demás. Cuando ya hablamos de esta situación en la que son prisioneros, aparte que allí no se cumplía ningún tipo de tratado, de ningún tipo bueno, en fin, lo que decía Antón, que antes también hice énfasis en eso, pero se me fue la bola lo de los vicios. Al final, pues la gente chiflaba y tenía que sobrepasarlo de alguna manera. Acaba alcoholizada como es en el alcoholismo. Estamos demonizando, sí, porque, como digo, una cosa es un campo de batalla en el cual los dos están ahí voluntariamente, uno dispara al otro. Ojo, me estoy poniendo en el pellejo del soldado alemán que está obligado a ir a un campo de concentración a fusilar a X personas, o sea... Bueno, ojo, hay que puntualizar, no estamos hablando de cualquier soldado alemán, eso para empezar. Estamos hablando de las SS, que básicamente, que hemos estado hablando ya en otro programa, el adoctrinamiento era básicamente una secta. O sea, era gente con el cerebro bien lavado y tal. Me parece muy bien, veían a la gente como a los judíos como otros prisioneros como cachos de carne. Habría tantísima gente que tuviese el cerebro tan extremadamente minúsculo para no sentir un mínimo de empatía con unas personas. No, a ver, para empezar, no confundas lo del cerebro minúsculo, porque una cosa es ser inteligente, otra cosa es tener sangre fría y ser una persona completamente despiadada. Son cualidades que no tienen nada que ver una con la otra. Perfecto, sí, me has corregido perfectamente, Antón, sí, es verdad, ahí me calenté, se me fue la boca. Ya no solo el ser despiadado obviamente yo creo que, vamos, la gente que elegían para nada eran cabezas huecas o gente cortita, vamos a decir. Lo que sucede es que, por un lado, el adoctrinamiento es eso, o sea, es que es adoctrinar, es inculcar, básicamente, meter ahí a martillazos la información y que se lleve a cabo esos criterios, esos estándares. Y luego es eso, o sea, por mucho adoctrinamiento, pues tenemos la lista de Schindler, ¿no? Que está basada en hechos reales. O sea que, claro, se la estaban jugando, ojo, o sea, vamos a ver, yo entiendo, pues eso, que había gente que era lo más light, vamos a decir, posible, dentro de lo heavy que tenían que hacer allí. Pero que, o sea, por un lado estaba lavado el cerebro, que fueran cortitos o que fueran ignorantes, sino que estaban, eso, un lavado de cerebro, en el cual a ti te hacen creer que eres superior y que el otro es inferior y que no se lo merece, que te lo mereces eres tú y es más, es que como le dejes te lo va a quitar y entonces le pisas. Vamos a ver, somos seres humanos. Si tú estás viendo que algo se te está yendo de las manos, porque se te está yendo de las manos, o sea, te están mandando a un campo de concentración en la que hay, pues, yo qué sé, me lo puedo inventar, yo qué sé, 10.000, 11.000, 12.000 personas. A ver, que los que les mandaban tampoco eran tontos, ¿sabes? Tampoco eran tontos, o sea, seguramente los que estaban metidos en esos campos de concentración como guardas, ellos también sabían a qué meter, no decían, ostras, mira cómo le gustan los gatitos, está todo el día acariciando los gatitos.
O mira este otro que está todo el rato, o que pasa un judío y le mete patadas en la calle. Y había tantos. Pues es el que mandaba. Había tantos. ¿Sabes? Seguro. Y yo también te diré una cosa, estoy seguro, si se repite la situación ahora, algo similar, encontrarán otro tanto de gente que irá a hacer eso. Porque hay gente para todo. Lo que ellos son lo mejor y el resto del mundo son los que les tienen bloqueados y son los malos. Incluso hay gente que todavía deserta. Y sí, la empatía. Y también había desertores que saltaban el muro de Berlín y de todo. Sí, pero eso fue toda la vida. Eso fue a posteriori. Escucha, es lo que, pero Ricardo, es lo que decía antes en la preparación, ¿no?, de las SS. A aquella persona que mostrase mayores rasgos de empatía, básicamente de empatía, bueno, imagino que le sacasen del programa. Claro, tontos no eran. A ver, ellos hacían lo que necesitaban, fabricaban, hacían un producto. El menor rasgo de empatía, acaba siendo una psicopatía. O sea, a día de hoy en nuestra sociedad, vamos, hay muchísimos psicópatas que no salen en las noticias porque no acaban matando gente, pero sí pues hacen cosas que tú y yo las veríamos como auténticas atrocidades, de decir, hostia, pero ¿cómo se te ocurre hacer algo así? Y lo ven normal. O sea, siempre va a haber un roto pan descosido y siempre, por desgracia, pues vamos a ver esto. Pero es lo que hablábamos antes, Antón. O sea, está claro que el adoctrinamiento es la base, la selección también de ese adoctrinamiento, de a qué personas selecciono y a cuáles saco de ese programa. Pero fuera parte de todo, lo que decía Ricardo, que no se puede comparar porque es una época social distinta, militar también, con unos derechos civiles y demás. Pero sí es verdad eso, que al final una cosa es que te lo digan y otra cosa es que tú veas día a día a gente, a la misma gente, aunque sea muchísima, siempre va a haber gente que se te marque más y le tengas que pegar un tiro o tengas que hacer la atrocidad que sea. O sea, al final todo eso, por eso aparecían los casos de alcoholismo y demás. O sea, por muy, vamos a decir, desequilibrado y absorbido y de ¿cómo se dice? De adoctrinado, siempre va a haber gente, como salen desertores en Corea, o como salía este soldado iraní o iraní o iraquí, no sé de qué facción era, pero que es, o sea, una cosa es decir y otra cosa es hacerlo. Cuando es en la guerra, cuando es en un campo de batalla, pues estás defendiendo tu vida, el otro lado también tiene una pistola, una metralleta, y disparas porque te disparan. En un campo de concentración es distinto porque al que tú disparas o al que tú pisas, muchas veces estaban con una inhalición, o sea, era gente que no se podía defender de ninguna manera. Yo creo que hemos tenido un debate bello. Y luego eso comenta Díez, que la empatía solo se brindaba a alguien que considerara un igual. Si alguien le consideraba subhumanos, ya, pero es que para considerar a alguien subhumanos, además de tener la cabeza, es que te puede comer la cabeza, pero que o sea, es que después de vivirlo tantas veces que te dure, no sé, yo no acabo de entenderlo, pero bueno. Yo creo que vamos a dejar aquí este debate. Vamos a continuar un poquito con el tema que nos incumbe hoy. Y es eso, bueno, es el cuerpo en sí. Dentro de las SS habría una organización y había varios cuerpos, ¿no? Creo que tenemos algo sobre eso. Sí, las SS básicamente se dividían en dos grandes grupos, las Allgemeine SS y las Waffen SS. Las Allgemeine SS eran las SS normales, lo que se ha fundado al inicio de todo, eran las que bueno, se encargaban de la política racial, eran lo que era la policía básicamente. Con el inicio de la guerra pues surgen lo que son las Waffen-SS o lo que serían ya las SS, las fuerzas armadas, las que estaban en el frente básicamente. Se empezaron a usar en el año 39 ya como tal. Luego también estaban otros grupos de las SS en Toten, lo voy a leer,
Totenkopf-Verbände, o sea, las que se encargaban de lo que es el control de del control de los campos de concentración, como bueno, pues como Dachau, Auschwitz, Treblinka, Buchenwald, ese tipo de sitios. Y bueno, también estaban por otro lado las Sicherheitsdienst, que eran los cuerpos de inteligencia como tal. Y por último, bueno, la famosísima Gestapo, que era, bueno, la policía como tal, que se encargaba de, bueno, pues de meter a todos en el calabozo y después para el campo de concentración, básicamente. Digamos que la En Gestapo este caso. era la élite de las SS. No, no es que eran la élite como tal, pero tenían ese aspecto muy intimidante y de hecho, yo creo que es el cuerpo más famoso que conocemos todos, sobre todo. De Sí, es hecho, que casi yo siempre de cuando hecho, es sacan que las SS en las películas siempre salen miembros de la Gestapo. era lo que A te ver iba. si nos puedo Yo pasar ahí siempre. las imágenes, Guille, pues es lo que sale ahí, Sí. la típica imagen de la Gestapo, del tío este que parece vestido como un pincel y que parece que no sé, que lo acaban de invocar en un rito satánico el tío. Sí, ¿Sabes? O sea antes de este que... programa, antes de este programa o sea, yo de hecho las SS la llevaba en la Gestapo siempre, o sea, no, no sabía que había que había varios cuerpos. Por eso, y claro, esas son las imágenes, bueno, los cuerpos entre comillas más famosos, que serían pues la Gestapo y la SS. Las SS es lo que llamamos en general, la Gestapo lo que más famoso se hizo. Mira, me hacen un apunte desde fuera, sobre todo hablando de la Gestapo, de que la Gestapo pertenece también al Ministerio del Interior, o sea, al Ministerio del Interior, que de hecho es la policía secreta, me comentan por el chat de fuera, el que no puede escribir en el chat, entonces yo se lo transcribo. Ah, vale. No, bueno, de hecho, como no sé si tu amigo vio el programa de la semana No, no lo pasada, vi, no lo vi. habíamos dicho que cuando se fundó la SS y al final pasó a ser el grupo como tal y se quitaron las SA, lo que son los escuadrones, la SS se introdujo en todos los ámbitos de la vida, o sea, estaba metida en todos los estratos de lo que sería el Estado, desde la policía hasta lo más alto, hasta la inteligencia. Básicamente por eso estaba en todas partes. Todo eran distintos grupos de las SS, aunque en realidad todo era la SS, pero estaba en distintos grupos de ello. Pero bueno, para seguir pues eso, avanzando sobre los grupos que había, muchas veces la gente, pues lo que precisamente estamos hablando antes, que está ese mito de que el soldado alemán podía coger y matar a cualquier persona por ahí, pero eso no era así de verdad. O sea, los soldados alemanes no podían matar a los civiles así porque sí, pero sí que se mataba a civiles y en grandísimas cantidades. Y precisamente el cuerpo que estaba encargado de realizar esto era un grupo de las alemanes SS, eran lo que se llamaban los Einsatzgruppen. Los Einsatzgruppen no pertenecían a la Waffen-SS, o sea, técnicamente trabajaban para lo que es la SS, entre comillas, civil, vamos a decirlo así para separarnos un poquito, pero sí que estaban en el campo de batalla, o más bien por detrás del campo de batalla. Eran los escuadrones de la muerte, los escuadrones de limpieza también, como los llamaban entre la gente. Y lo que hacían era, después de que avanzase el ejército alemán y se conquistase territorio, ellos iban por detrás y limpiaban. Limpiaban, ¿qué es lo que limpiaban? Limpiaban todo lo que pillaban por delante. Se quemaban cosechas, se mataba a la gente, se mataban judíos, se mataban eslavos, se mataban a comisarios rojos. Muchas veces también tenían colaboración por parte de colaboracionistas, que se llaman como tal, de la gente, bueno, pues que apoyaba al régimen nazi en los territorios conquistados por los nazis. Eso, por ejemplo, pasaba muchísimo en los países bálticos, también pasó bastante, bueno, pues en los territorios de Ucrania bastante. ¿Qué es lo que hacía esa gente? Bueno, pues eso sí que realmente cometían auténticas atrocidades. A la gente la podían fusilar, la podían quemar viva, las podían colgar, hacían de todo. O sea, era régimen, o sea, estaban esparciendo lo que sería el régimen del terror. Esa siguiente imagen, vale, las Einsatzgruppen, cuando se empezaron a utilizar sobre todo en Polonia en el año 39 y su uso pues como tal a gran escala se empezó a utilizar desde la Operación Barbarroja, desde que se
invadió lo que sería la Unión Soviética, lo que sería la URSS en este caso. Eso es, por ejemplo, las atrocidades más famosas de las Einsatzgruppen ha sido, se hizo mediante dados, ¿no? O carta astrológica. Sí, lo que habíamos nombrado antes. Lo comentamos. Sí. Tú fíjate qué piradura tenía. A ver, yo hasta un cierto punto yo me lo tomo un poquito con pinzas toda esa información, porque dicen que sí que hay, no sé, testigos y tal, pero es que a mí a veces se me hace muy raro cómo mataban, cómo era su modo de el modus operandi más favorito, vamos a decirlo, de ellos. Eran fusilamientos en trincheras. Obligaban a los prisioneros a cavar una trinchera, básicamente, les obligaban a desnudarse, tumbarse dentro y se les fusilaba ahí. Después venía otra remesa, lo mismo, se entubaban encima, así pues uno tras otro. Pero luego igual pues llegaba la última remesa, pues a estos lo que les obligaban era enterrarles, simplemente. Ahí, por ejemplo, lo que podemos ver son las imágenes de la matanza más famosa, la que se produjo en Ucrania, la matanza de Babi Yar. Ahí lo podemos ver perfectamente, pues cómo están los cuerpos de la gente tirada dentro de la trinchera y bueno, pues otras personas arrodilladas y cómo les disparan. ¿Por qué todo esto lo tenemos imágenes duras, de hecho? Bueno, pues había otro tipo de modo más técnico de matar a la gente. Pues se utilizaba un furgón que se llamaba Gaswagen. Lo que se hacía era un furgón especial en el que podían utilizar los gases de escape del tubo de escape del motor para meterlos dentro de lo que sería el interior del furgón. Pues ahí metían a la gente, les gaseaban, pues en 15-20 minutos pues morían y pues se exterminaba así. Luego, bueno, lo que iba a decir yo antes, se me ha olvidado un poquito, el por qué tenemos las imágenes de todo esto. Pues a pesar de que, por ejemplo, el ejército regular alemán no podía matar a la gente así sin más, y las Einsatzgruppen sí, lo que tenían también permitido era el poder plasmarlo todo en cámara. Se les permitía, a pesar de saber todo lo que hacían, se les permitía fotografiar y por eso están pues todas estas imágenes. A ver si Guille nos las va pasando también. Todo esto pues eso quedó plasmado y hay muchísimas más imágenes que no han entrado. Por ejemplo, aquí lo que podemos ver es la matanza de judíos de Ivangorod. Ahí eso también ocurrió en Ucrania. Ahí podemos ver pues eso, una mujer que está sujetando a su hijo. Esta imagen es muy famosa, se llama El último judío de Vinnytsia. Pues ahí podemos ver pues como un soldado de las Einsatzgruppen pues está a punto de disparar a un judío y tirarlo a la trinchera. Y en esta última, bueno, pues son partisanos soviéticos que bueno, pues les llevan a fusilamiento. Uh-huh. Y la mujer pues eso está portando un cartel en el que pone... Eso es lo que te iba a decir, no, pero esto no es alemán, no, esto es... No, ahí está escrito en alemán cirílico, y ¿no? en ruso. Está escrito en alemán y en ruso, y lo que pone ahí: somos partisanos y hemos disparado pues sobre el ejército alemán. Hablamos de por qué habían quedado plasmados y me comentan por fuera que dice que queda plasmado porque sabían o pensaban que este iba a ser el Reich de los 1000 años. Entonces pues lógicamente querían dejar pruebas de eso y luego pues, también por eso fue tan fácil también juzgarles a ellos. Sí, correcto, porque ellos pensaban que estaban en el bando ganador y que todo esto pasaría más bien casi al Museo de la Fama. O sea, ¿sabes? Eso es lo que... Por eso te he cortado, perdóname. Claro. Era para poder jactarse en un futuro. Lo que pasa es que salió el tiro por la culata, literalmente. Bueno, pues nada, ya lo hemos hecho. O sea, ya ha pasado en Europa. No dejemos que vuelva a pasar. Y por mi parte, nada más, simplemente desearos a todos que tengáis muy buena noche y buenísima suerte.